¿Creías que el sonido del Triceratops era así? Te equivocas, en realidad era este. ¿A poco pensabas que el Triceratops era dócil? Estás muy equivocado. Las caricaturas que veías de chiquito te mintieron por 30 años. En la tele siempre salía como un animal manso y buena onda, al que el tiranosaurio Rex se traía de bajada a cada rato. Pero hoy te voy a contar la neta. Eso es una vil mentira. El verdadero Triceratops se le iba a los golpes al tiranosaurio de frente, y no porque lo acorralaran, sino por voluntad propia. Fíjate, en 2019, en una excavación en Estados Unidos, unos paleontólogos desenterraron la mandíbula de un T-Rex. Tenía una grieta profundísima que le llegaba hasta el hueso. El día que salieron los resultados, nadie decía ni pío. ¿Por qué? Porque la forma de esa grieta encajaba a la perfección con la punta de la pata o cuerno de un Triceratops. Así es, esa bestia le perforó la mandíbula al T-Rex. Y no es un cuento, los fósiles lo comprueban. Pero agárrate, que eso no es lo más cañón de todo. Lo que de verdad da miedo es que los cuernos del Triceratops podían medir hasta 1.2 metros, más largos que el brazo de un hombre adulto, y además eran macizos. Podían perforar una placa de acero de 20 centímetros de grosor. Y hablando de su forma de atacar, los huesos demuestran que al embestir alcanzaba una velocidad de 35 kilómetros por hora. Imagínate un carro de 6 toneladas acelerando y yéndose a toda velocidad contra ti con tres picos gigantes por delante. Los científicos también encontraron marcas de dientes de T-Rex en los huesos de los Triceratops. Estos dos monstruos se dejaron cicatrices mutuamente y todas sanaron. O sea, se daban con todo y ninguno se moría. Sobrevivían para seguir peleando. Se agarraron a trancazos así durante millones de años sin que hubiera un ganador definitivo. Pero el secreto más aterrador del Triceratops se esconde en su último día antes de extinguirse. Cuando el meteorito se estrelló contra la Tierra, los últimos dinosaurios que seguían vivos eran los Triceratops. Murieron con los ojos bien abiertos. Hola, terrícolas, soy el creador. Hoy vamos a hablar del Triceratops. En 1887, un granjero en Colorado desenterró dos huesos enormes en su parcela. Se los mandó a Marsh, un paleontólogo de los más picudos de esa época. Marsh se le quedó viendo a los huesos un buen rato y sacó una conclusión que hoy nos da risa. Pensó que era un tipo de bisonte gigante ya extinto. Así es, un experto top que llevaba media vida estudiando fósiles confundió a un dinosaurio de hace 66 millones de años con una vaca prehistórica. Pero no te burles de él, porque la simple existencia del Triceratops supera cualquier límite de la imaginación humana. 2 años después, desenterraron fósiles más completos, y a Marsh por fin le cayó el 20. Lo nombró oficialmente Triceratops, que en griego significa monstruo con tres cuernos en la cara. Pero los cuernos eran su arma menos importante. Primero, hablemos de su tamaño. Un triceratops adulto podía medir hasta 9 metros de largo. Eso es como 2 tercios de un camión de ruta. Pesaba entre 6 y 12 toneladas. Ojo, 12 toneladas. Ese es el peso de un camión revolvedora de cemento lleno hasta el tope. La diferencia es que la revolvedora no trae tres cuernos capaces de perforar acero en la parte de enfrente. Su cráneo es uno de los más grandes jamás descubiertos en un animal terrestre, con un récord que alcanza los 2.5 metros. Pura cabeza era más de un tercio del largo total de su cuerpo. Esa proporción en cualquier animal es nivel monstruo. Y luego está esa placa o escudo en el cuello. Muchos piensan que era puro adorno para apantallar a los enemigos. Pero los científicos te dirían que ese escudo tenía unos 20 centímetros de grosor y era de hueso macizo. Si un tiranosaurio rex lo mordía, se le quebraban los dientes al instante. Un estudio publicado en Scientific Reports en 2021 analizó un fósil de Triceratops conocido como Big John. Este fósil tenía un agujero en forma de cerradura en el hueso escamoso derecho. Alrededor del agujero, el hueso tenía un montón de tejido nuevo y marcas de sanación. Los investigadores analizaron esto y concluyeron que esa herida fue hecha por el cuerno de otro Triceratops. Y lo más cañón es que la herida sanó al menos 6 meses antes de que Big John muriera. O sea, otro de su especie le perforó la cabeza y sobrevivió para contarlo. Siguió pastando y siguió peleando. ¿Qué nos dice esto? Que los Triceratops no solo se daban un tiro con los T-Rex, sino que tampoco perdonaban a los de su misma especie. De hecho, en casi todos los cráneos descubiertos, los científicos han encontrado marcas de perforaciones hechas por los cuernos de otros Triceratops. Algunas heridas eran tan profundas que atravesaban todo el grosor de la cabeza. Eso significa que cada Triceratops vivo era el mero mero, el ganador de un sinfín de peleas a muerte. Cada cicatriz era una prueba de su jerarquía.
Ahora entiendes por qué los tiranosaurios la pensaban 2 veces antes de meterse con ellos, ¿verdad? En 2006, en pleno desierto de Montana, un equipo de arqueólogos descubrió un fósil que dejó al mundo con el ojo cuadrado, un Triceratops y un Tiranosaurio Rex enterrados en la misma roca. Era como si el tiempo se hubiera congelado de trancazo en un segundo, dejándolos atrapados para siempre en ese instante. A este fósil los científicos le pusieron los dinosaurios en duelo. Lo más loco del caso es que este fósil estuvo guardado bajo llave en una bodega durante 14 años, sin que se publicara ningún estudio. Estaba tan bien conservado y tan completo que nadie sabía qué hacer con él. Hasta provocó un pleito legal larguísimo. Fue hasta 2022 que los dinosaurios en duelo por fin se exhibieron al público en el Museo de Ciencias Naturales de Carolina del Norte. Cuando los científicos examinaron a fondo estos dos fósiles, descubrieron un detalle súper impactante. Casi todos los dientes del tiranosaurio estaban rotos, tenía dedos fracturados y el cráneo rajado. Mientras tanto, al Triceratops solo se le había caído un diente. Algunos paleontólogos hasta piensan que fue el Triceratops el que empezó el pleito. En 2025, el documental de la BBC Caminando con dinosaurios, al recrear cómo peleaba el Triceratops, sacó un detalle que te pone la piel de gallina. El escudo del cuello estaba llenísimo de vasos sanguíneos. Los científicos creen que cuando el Triceratops entraba en combate o se enojaba, ese escudo se llenaba de sangre. Pasaba de ser gris a un rojo sangre intenso, e incluso le salían unas manchas enormes como ojos de colores vivos. O sea que, en la vida real, ese escudo de 2 metros de ancho no era una cosa gris y aburrida como la que ves en el museo. Cuando se enfurecía, se ponía de un rojo intenso que solo verías en tus peores pesadillas. No necesitaba ni hacer ruido. Nomás con voltear a verte y ponerte de frente ese escudo rojo sangre, ya sabías que el peligro te estaba echando el ojo. Además, en las capas de tierra de finales del período Cretácico en Norteamérica, de cada 6 fósiles de dinosaurios que sacan los paleontólogos, 5 son de Triceratops. Representan el 83% de los hallazgos. En aquel entonces, en el continente norteamericano, todos los demás dinosaurios juntos apenas juntaban el 17%. Esto no era competencia por sobrevivir, era arrasar con todo, y no ganaban por ser un montón. A los Triceratops les gustaba andar solos. No necesitaban andar en bola porque en esas tierras ningún animal se atrevía a meterse con ellos cuando andaban por su cuenta. Y luego llegó la piedra. Hace 66 millones de años, una roca del espacio de unos 10 kilómetros de diámetro se estrelló contra la Tierra a casi 20 kilómetros por segundo. La energía que soltó en el trancazo fue mucho mayor que la de todas las guerras de la historia de la humanidad juntas. El cielo ardió en cuestión de horas, y luego vinieron años y años de pura oscuridad. Las plantas se murieron y la cadena alimenticia se pudrió y se vino abajo desde la base. Pero los Triceratops fueron los últimos seres vivos que quedaron de pie en la Tierra después de ese apocalipsis. En esa línea geológica que marca la extinción de las especies, casi pegadito a esa raya, los paleontólogos desenterraron fósiles de Triceratops. Hasta el último momento antes de que el asteroide pegara, seguían ahí, apuntando sus 3 cuernos contra un mundo que ya se estaba quemando. Nadie sabe en qué desierto o llanura cayó muerto y solo el último Triceratops. Lo que sí sabemos es que, después de eso, nuestros ancestros mamíferos que se escondían en los árboles por fin se animaron a bajar. Tuvieron el chance de ponerse de pie poco a poco, salir al campo abierto, construir la civilización y llegar a ser lo que tú y yo somos hoy. Aquí quiero que te detengas y pienses en algo. El Triceratops fue el rey de Norteamérica por más de 2 millones de años. Sus huesos eran más densos y fuertes que los de cualquier animal moderno, su cabeza aguantaba impactos de decenas de toneladas y la densidad de su población era asombrosa. Con sus 3 cuernos hizo que hasta el mismísimo tiranosaurio Rex le tuviera respeto. Eran prácticamente la especie definitiva de su época. Pero una piedra que cayó del cielo borró todo eso en menos de un año. Y esta no es solo la historia del Triceratops, es la historia de todos los seres vivos. Hoy en día los humanos tenemos armas nucleares, inteligencia artificial y tecnología espacial. Nuestra civilización está más cañona que nunca. Pero de repente, un virus o un desastre natural extremo es suficiente para recordarnos que en el fondo nuestra situación no es tan diferente a la del Triceratops. Somos los más fuertes de nuestra era, pero al universo le viene valiendo gorro quién es el más fuerte. Los huesos del Triceratops llevan 66 millones de años en silencio en los museos. Esos 3 cuernos y ese pesado escudo ya no pueden pelear por nada.
pero nos siguen enseñando que lo verdaderamente digno de respeto no es a cuántos enemigos venciste, sino que en un mundo en llamas mantengas los ojos abiertos y sigas de pie. Soy el creador. Sígueme y te llevaré a desentrañar esas historias épicas de sangre, supervivencia y poder que el tiempo ha dejado selladas. Nos vemos en la próxima.